Bienvenidos a Cultura Sin Fronteras. Un programa Cultura Sin Fronteras. Saludemos al docente, a uno de los líderes de la capital del departamento de Nariño, como es el profe Aníbal Arévalo Rosero. Con él nos han unido varios temas, uno de ellos pues el tema cultural. En varias ocasiones tuvimos la posibilidad de contar con él en la desaparecida Voz del Galeras en Todelar, y ha habido muchos temas que hemos tratado con él. Quiero agradecerle a mi amiga Sandrita Montilla, que nos referenció. Nosotros estábamos por llamarlo porque hacemos parte de un comité que está buscando mejorar o hacer que el carnaval de negros y blancos sea un carnaval limpio. Y cuando decimos limpio nos referimos al uso de elementos que infortunadamente a veces lo ensucian, y a veces ni siquiera las carrozas podemos mirar, y muchos turistas, ya lo va a confirmar seguramente el profe, muchos turistas después de que terminó la última versión, yo sé que lo habían hecho antes, pero en esta ocasión lo hicieron viral. Por ahí un humorista, una persona sacó un video y la gente empezó a pensar, oiga, ¿sabe que sí? ¿Qué decían los turistas? Decían, oiga, hermoso, ese carnaval es espectacular, esa ciudad es bellísima, la gente es espectacular, pero ¿saben qué no me gusta? Que yo no pude ver el carnaval debido a la cantidad de talco que me arrojaban en la cara, y no le servía tener un antifaz ni absolutamente nada. En fin de cuentas, la gente termina no disfrutando el carnaval. Y es un carnaval que está a punto de cumplir precisamente sus 100 años. Mi profe, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Emilio, a Evelyn, a los invitados, al maestro Jaime Aguirre Oliva. Qué gusto pues compartir con ustedes. Efectivamente, hemos venido tratando el tema del carnaval en diferentes tópicos. Uno de ellos, el carnaval sin talco, que lo ha mencionado muy bien Luis Emilio. Por otra parte, el centenario del carnaval, el carnaval moderno de Pasto, se apresta a cumplir 100 años, teniendo en cuenta de que fue una fecha muy importante donde se hace un quiebre de las fiestas tradicionales que habían en esta zona, que la realizaban los Pastos y Quillacingas, sí, una fiesta completamente indígena, y a partir de 1926 se empieza con los carros alegóricos, con los carros vestidos, con el desfile de comparsas, de murgas y disfraces individuales. Entonces nos aprestamos a cumplir 100 años y es la propuesta que le estamos lanzando a la Corporación del Carnaval para que tenga como elemento atractivo, llamativo, para que el carnaval tome fuerza, tome un aire. Celebrar los aniversarios es muy importante, así como celebramos el onomástico de la ciudad de Pasto, el carnaval también tiene que celebrar estos 100 años para que sea con toda la pompa, para que atraiga al turismo. Todos estos mensajes aportan muchísimo al turismo. Claro que sí. Esos 100 años en la investigación que usted ha hecho, ¿qué dejan ver, maestro? O sea, lo que ha crecido el carnaval, o nos hemos ido para atrás, ¿en qué podemos decir que, bueno, yo diría pues que en el renombre internacional, pero ¿en qué más ha crecido el carnaval? Bueno, Luis Emilio, y para los televidentes, decirles que el carnaval tiene unas raíces muy profundas. Si nos referimos a los antecedentes, esto tiene que ver con 1607. En 1607 se presentó una rebelión de esclavos en Remedios, Antioquia. Sí. Entonces, ya hay consenso sobre esa historia, ¿no? Sí, en eso hay consenso con los historiadores. Yo he hablado con varios historiadores, con el maestro Carlos Benavides, quien tiene la fototeca del carnaval, la mayor colección fotográfica del carnaval. En eso coincidimos. 1607, rebelión de negros en Remedios, Antioquia. Sí. Entonces, resulta que la división política de aquel entonces del país comprendía el Gran Cauca, y el Gran Cauca daba cobertura a lo que actualmente es el departamento de Nariño. Sí, claro. Pasto pertenecía al Gran Cauca. Entonces, como medidas para bajarle la presión a una eventual rebelión de negros en el Cauca, en la zona del actual Cauca, se busca es que se les permita darles un asueto a los negros, darles un permiso, un día de asueto, y ese día se lo asignó que sea el 5 de enero.
cuando se decreta ese día, los negros pues celebran con música africana, con tambores, salen con las tamboras a las calles de Popayán a celebrar y toman la iniciativa de que a los blancos, a los mestizos, pintarlos. Y, para que queden iguales todos. Y incluso embadurnan las casas de la Ciudad Blanca, y esto toma fuerza, y cada 5 de enero es en Popayán donde se celebra. Luego esto se va desplazando y toma mucho más fuerza en la ciudad de Pasto. Pero hay una particularidad que tenemos en Pasto, que en ese tiempo en Pasto no había esclavos. Claro. La población negra era muy escasa. Claro, la mayoría son como hasta hoy, indígenas. Sí, digamos, la herencia que tiene el departamento del Cauca, y todavía, que por eso se genera tantos conflictos con los indígenas, es por los latifundios. Entonces, allá en los latifundios trabajaban negros, esclavos, pero acá en Nariño hemos sido de mayor carácter minifundista. Acá no existen los latifundios, por lo tanto no había propiedad de negros, pero las fiestas se enraizan en la ciudad de Pasto, y hay un referente de un historiador, José María Cordobés. Él dice que en 1845 en Pasto ya se jugaba a los negros, 1845, eso corresponde al siglo XIX, y la aparición del Día de Blancos corresponde a 1912. Resulta que un grupo de sastres, encabezados por un prestigioso sastre de la época, don Ángel Sarama, tenía una sastrería, el más prestigioso de la ciudad, sí, de la época. Sale con su equipo de trabajadores de corte, con Ángel López y Maximiliano Erazo, salieron el 5 de enero a celebrar el Día de Negritos, se toman unos tragos y ya entonados deciden asistir a la casa de citas de las hermanas Robi, ubicadas en la calle Real. La calle Real es la carrera, la 25. La 25. Sí, señor, esa fue nosotros. La calle Real, sí, señor. Entonces, y la cantina o la casa de citas, como se llama, estaba ubicada en la carrera 25, calle Real, con calle 15. Allí queda una... A 2 cuadras de aquí, no vayan a ponerle 1165, no, por si acaso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ellos se dirigen a ese lugar, y entonces allí, como un amanecedero, no había controles, entonces amanecen allí. A la madrugada, una de las hermanas Robi se alista para asistir a la misa de Reyes a la iglesia de San Juan Bautista. Mientras se preparaba, se echaba sus polvos en la cara. Entonces uno de los sastres le pide permiso que le preste la polvera para jugarles una broma a sus compañeros sastres, y entonces les echa el polvo en la cabeza, y esto les gustó, y salieron a jugar la broma en la calle con la gente que madrugaba a la misa para San Juan. Imagínese. Entonces, o que venían de la misa, entonces les echaban en la cabeza. Entonces allí fue que nació un grito que fue: ¡viva el Día de Negritos y viva el Día de los Blanquitos! La justificación. Entonces corresponde a 1912, pero no era carnaval, era juego nomás. Era un juego, claro. Era juego y no era carnaval. Mire, y ahí estamos viendo unas imágenes importantes, históricas. Entonces, el carnaval como tal, resulta que tiene sus antecedentes, pero en 1926 son los estudiantes de la Universidad de Nariño, junto con los estudiantes mayores del bachillerato, que organizan el desfile y eligen como reina del carnaval a Romelia Martínez. Romelia Martínez, claro. Romelia Martínez es la reina de los estudiantes, es la primer reina, pero es la reina de los estudiantes, no era así directamente como reina del carnaval. Entonces, y sacan carros que los visten, carros alegóricos o carros vestidos, y salen con música, comparsas, murgas, comparsas y disfraces individuales, y es el primer desfile que se hace 1926. Y de allí, el siguiente año, como 1929, se elige como reina
a Rosa Elvira Sarama Paredes. Ujú. Se le llama Rosa Elvira Primera. Se le llama Rosa Elvira Primera, y entonces, y de allí, desde ese tiempo, ha habido algunos intentos de suspender el carnaval. Recordamos, por ejemplo, en los años 50, al obispo Emilio Botero, Sí. un obispo dogmático, Ujú. que En dijo, virtud de él hay un barrio que tiene ese nombre, sí, Emilio Botero. Emilio Botero dijo, "No, hay que prohibir el carnaval", pero lo intentó, pero no pudo, No. porque el carnaval estaba muy metido en la conciencia de la gente. Posteriormente, en 1967, hubo un accidente aéreo, un avión de Avianca, el HK-161, se cayó y hubo 28 muertos. Ujú. Entonces, Eso fue en La Cruz. Eso fue en La Cruz, Sí. fue en La Cruz, se cayó el Cascabel se llama la zona. 24 de diciembre de 1966, que eso conllevó a prohibir el carnaval de 1967. Sin embargo, a pesar de estos lutos, el carnaval no se terminó. El carnaval no se terminó, la gente seguía celebrando. Y todos, la mayoría de los que estamos aquí presentes, recordamos el terremoto, maremoto de Tumaco. Sí, ahí sí se suspendió. Ese fue el 12 de diciembre de 1979. 79. Se suspendió el Bueno, acá carnaval. los jóvenes todavía no, nosotros Sí, ya. se suspendió el carnaval con el objeto del presupuesto que estaba destinado para ello, Sí, se enviarlo destinó ya. a las víctimas del maremoto, terremoto. Entonces, pero resulta que la empresa, por ejemplo, recuerdo una empresa, Transipiales, patrocinó orquestas y otras empresas privadas. No hubo desfile, pero hubo la pinta de negros, hubo el talco, se jugó al carnaval. Entonces ha habido dentro de la historia del carnaval, ha habido muchos intentos de suspenderlo, sí, es verdad. pero el carnaval nunca ha parado desde 1920. Claro. O sea, esto es una cosa grande. Sí, Luis Emilio, si me permite, pues hay que hacer referencia a los grandes maestros Sí. que han intervenido y que han aportado en el carnaval. Recuerdo al señor José Eduardo Ordóñez, Sí. al maestro Alfonso Zambrano. Ellos constituyen dentro de la historia del carnaval el punto de inflexión, Sí. porque hicieron unas carrozas que superaban en calidad, en esplendor, en colorido, y sobre todo que le agregaron algo novedoso: el movimiento. Que eso no había. El movimiento no había parte de los años 50 con estos maestros. Pues si nos ponemos a nombrar maestros, cometemos omisiones. No, los hermanos Ordóñez. No, hay muchísimos, Sí. maestros. Maestro Chicaiza, que acaba de fallecer. Sí, el maestro Chicaiza. Y una de las cosas que me he encontrado, que para que haya tomado tanta fuerza y que ese carnaval se constituya en un patrimonio de la humanidad, pues hemos encontrado un referente, y es que tiene que ver con que en Pasto, en épocas pretéritas, había muchos ebanistas. Claro. Los maestros ebanistas Fueron los primeros. Incluso el mismo maestro Alfonso Zambrano era ebanista. De hecho, los cristos que él hizo fueron espectaculares, Sí. cristos tallados en madera, al punto que el más grande de Colombia está en Sandoná, Sí, y es señor. hecho por él. Entonces las razones que encontramos para que el carnaval adquiera ese esplendor es por los artistas, los ebanistas que habían en la ciudad de Pasto, porque acá en los sectores que tiene que ver con Santiago, barrio Los obrero, barrios populares. eran ebanisterías. Seguramente Luis Emilio y acá el maestro Jaime Aguirre Oliva conoció que había muchas ebanisterías. Yo me acuerdo en el Pasto de décadas atrás, ebanistería López, ebanistería, no sé, pero había cantidad de ebanisterías Sí, en el barrio sí, obrero, sí. porque se tallaban unos muebles, unas camas Espectaculares. sí. Hermosísimas. Y estos maestros eran los que trabajaban la escultura. Sí. Sí, entonces, a propósito que usted decía sobre la evolución del carnaval, el carnaval tiene su evolución, pero también ha involucionado en ciertos aspectos. Algunas cosas. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, con Luis Emilio, el tema del talco es una involución, Sí. porque le resta al carnaval. Y frente a eso, y frente al comentario que usted hacía de los colectivos coreográficos, hay una propuesta bien interesante, y es que
El tema del talco es difícil prohibir, no se va a prohibir indudablemente. Entonces, hay una propuesta, es que el desfile del 6, dividirlo entre 2, pasarlo al 7, o pasar el desfile del 6, hacerlo el 7, cambiarlo. Porque en la historia del carnaval no siempre el desfile fue el 6, también fue el 10 de enero, el 12, en diferentes fechas se ha realizado. Entonces, hay una propuesta, es que el desfile del 6 de enero dura una persona adulto mayor, un adulto o una persona de cualquier edad, se cansa de estar parado 5 horas. 5 horas. No, es que suele ser más incluso. Entonces, cuando ya vienen las carrozas, la gente está cansada, la gente está con hambre, la gente ya quiere retirarse. Entonces, la idea sería dividir ese desfile, pasarlo a otro día y sobre todo pasarlo al 7 de enero. Complicado. Unas propuestas para que no haya talco. ¿Qué dice Evelyn? ¿Qué pensarías tú, Evelyn? Porque con así esa propuesta. con los colectivos coreográficos. Personalmente sí me gustaría, para disfrutar el desfile. 5 y 6 dice ¿no? Claro. 5 y 6 de enero, ¿no? Pero ahora en la ¿Usted qué dice, Jaimito? Pues a ver, ya que me dan la oportunidad, ya conocimos la historia de los carnavales, hay un punto que es muy fundamental. Yo creo que por eso es la invitación que se hizo al profesor Aníbal Arévalo, que es precisamente sobre el concepto que hay sobre abolir lo que es el talco. Realmente hay muchos turistas que nos han manifestado: yo no voy a Pasto a pesar de que tienen unos magníficos carnavales, excelentes carrozas, excelente coreografía y movimiento, lo que usted quiera, pero yo no puedo asistir a que me ultrajen con esa agresividad que tienen los nariñenses, los pastusos principalmente, para que me echen un talco en la cara, en los ojos, en la garganta y salga enfermo. Entonces yo le pregunto al maestro Aníbal Arévalo, que ha estado en muchas reuniones con el señor alcalde y con 8 otras personalidades, al fin de cuentas, la mayoría, ojo con lo que voy a decir, la mayoría de los habitantes de Pasto dicen no más talco. ¿En qué se ha quedado en estas reuniones, profesor Aníbal? Bueno, sí, importante pregunta del maestro Jaime Aguirre Oliva. Nos hemos reunido con el señor alcalde y hay un antecedente. Resulta que en la alcaldía del doctor Pedro Vicente Obando se prohibió la carioca, pero se lo hizo de manera inoportuna. Claro, ya muy tarde. Se lo hizo tarde, se lo hizo todo el mundo en había octubre, comprado ya. Y los señores comerciantes demandaron al municipio por daños económicos, ¿sí? Por daños al patrimonio, puesto que la mercancía ya estaba adquirida. En bodegas. Y entonces la demanda, la sentencia salió en contra del municipio y el municipio repitió en contra del doctor Pedro Vicente Obando. No se la han hecho efectiva, indudablemente, porque son 60 millones que tiene que pagar. Pues, no se la hicieron efectiva, creo que no se la van a hacer, porque el municipio estaba repitiendo lo que nos dijo el doctor Nicolás Toro, era que iba a repetir en contra del doctor Pedro Vicente Obando. Pues no creo que se lo hagan efectivo, porque fue pues responsabilidad del municipio. Lo que vemos, lo que hemos analizado, hemos charlado con autoridades de salud del municipio, del departamento, con de Hacienda del municipio y diferentes entidades, y resulta que hemos analizado, no se puede prohibir. Prohibir no se puede porque eso en la población genera un rebote, genera un desafío hacia la autoridad. Eso no se puede controlar. Pero tomamos como ejemplo lo que sucedió el 28 de diciembre, que lo mencionaba Luis Emilio. Se insistía, yo estuve trabajando también en la eliminación del agua del 28 de diciembre. ¿Y lo logramos? Sí, pero entonces se presentaron alternativas. El arcoíris en el asfalto fue fundamental, decisivo. El ciclopaseo. Para que los ciclopaseos, rumbas aeróbicas, actividades recreativas, bueno, claro eso. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es proponer, y la propuesta que nosotros hacemos es que el talco se lo reemplace por un cosmético blanco.
Claro. que se vuelva y no se perdería el blanco del negro. y no se perdería el blanco, que se utilice. Pero es que mire esa guerra, mire eso. Sí, ahí estamos salvaje. mirando las imágenes, y esto es pues y el impacto no solo a la salud, ¿no? Y entonces la inseguridad, el medio ambiente. Allí el 99.99% son gente buena, pero allí se infiltran unos delincuentes. Delincuentes. ¿Usted qué piensa? Usted que ha manejado el tema de allá de la IPS, ¿es cierto que hay muchos problemas de salud con el talco en carnaval? A ustedes que a Cruz Roja le toca salir también en el carnaval, ¿no? ¿Qué les ha tocado hacer, por ejemplo? Sobre todo el problema ocular, ¿no? Claro. Por el talco que les echa mucho a los ojos. Eso es lo que más, y también problemas de garganta post-carnaval. Post-carnaval. Tome el micrófono, profe, porque le iba a preguntar justamente, fíjese que las dos personas que están acá, uno creería que no, pero tienen mucho que ver con lo que estamos hablando hace un rato. Las enfermedades que dan por el tema del uso de talco y el tema ambiental que nos lo está tocando acá Kelly, pues me parece que esos son más que suficientes elementos para considerar la importancia de suspender. Digo yo, para mí sí sería radical. Hay otra cosa, profesor Aníbal y Luis, y amigos televidentes, hay un precedente en este año que Ipiales suspendió. ¿Ah, sí? ¿Y le fue bien? Y le fue bien. Excelente. Sí, hay un referente, como lo decía acá el maestro Jaime, en Ipiales se prohibió el uso de talco en el presente año 2025. Aunque la motivación era otra, ¿no? La motivación era la escasez de agua. Sí. Y la población ipialeña lo recibió con agrado. No hubo afectaciones en lo que tiene que ver con ventas callejeras o afectaciones de carácter económico, no hubo. La gente se dedicó a vender otros productos porque se les avisó con tiempo. La gente disfrutó el desfile. Sí, espera, estuvimos en una charla, en una reunión con la abogada que redactó el decreto de la prohibición del talco, y ella tuvo en cuenta un análisis económico, sociológico, la salud, todos esos elementos ambiental, para redactar ese documento, el decreto de la alcaldía para la prohibición. Y entonces eso fue una asesoría muy importante para nosotros. Pasto es diferente, en Pasto pues no hay las mismas motivaciones, hay otras razones, hay otros comportamientos, pero sin embargo estuvimos charlando, que yo le comentaba antes, con la procuradora ambiental y agraria, y entonces creo que está para citar a hacer una reunión con las principales autoridades ambientales, empezando por el señor alcalde de Pasto, Nicolás Toro, el señor gerente de Empopasto, la señora gerente de EMAS, Corpo Nariño, se va a convocar a una reunión. Qué bueno. Para que cada entidad asuma un compromiso. Haga sus aportes, claro. Sí, cada entidad haga un compromiso frente a esto. Ya lo tenemos claro y lo hemos repetido, no le apostamos a prohibición, sino que a campañas ciudadanas, a pedagogía, y eso ha dado resultados, sobre todo en los últimos años, cuando se hicieron unas campañas ciudadanas tendientes a que no se les arroje talco a los motivos que van desfilando. Así es. Eso mejoró sustancialmente, claro, hay una mejora sustancial, pero aprovechando la presencia de la funcionaria de la Cruz Roja, pues también tuvimos la oportunidad de escuchar a la presidenta, a la directora de salud del municipio de Pasto. Así es. Ella Mariluz Castillo. Sí, nos reportaba también, ¿no?, que instalaron un puesto, y lo más frecuente que atendieron ellas es afecciones oculares, claro. Y también los problemas de vías respiratorias, ¿no? Claro que sí. Entonces, y están las enfermedades post-carnaval, la gripa post-carnaval, algunas enfermedades que se vuelven epidemia acá en Claro que sí. Hablamos de la cultura ambiental, hablamos de la cultura del carnaval, que es una cultura especial. Muchísimas gracias, invitados, a ustedes, amigos televidentes, amigos seguidores, muy amables por habernos acompañado. Recuerden que el próximo viernes tenemos una cita a partir de las 2:30 de la tarde. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí concluye el más completo informativo cultural de la televisión surcolombiana. Cultura sin Fronteras volverá con más temas del arte, la cultura, el medio ambiente, el turismo y la energía positiva. Recuerda,
Estamos de lunes a viernes de 2:30 a 4 de la tarde por NTV Canal Claro Televisión y Planeta Sur, emisora virtual.